Tiene ahora la palabra el diputado Fabián Palo Oliver. Gracias, señor presidente. Para dejar constancia del voto negativo, lo hemos dicho en el día de ayer, entendemos que no debe ser sometido a aprobación parlamentaria este acuerdo, básicamente porque es el cumplimiento, una ejecución de sentencia que es producto de, como ya se ha relatado ayer, por la opinión de distintos actores que participaron de la reunión convocada por el gobernador de la provincia, es la ejecución de una sentencia que se fijó por la Corte Suprema de Justicia en noviembre del año 2015, una ejecución que llevó 9 años desde la presentación del reclamo administrativo en el año 2006 por parte del exgobernador Jorge Obey, que habilitara después la presentación ante la propia Corte Suprema del exgobernador Hermes Wiener, acompañados también por distintos actores políticos de la provincia de Santa Fe, exgobernadores, intendentes, legisladores nacionales, ministro, el procurador. Pero la verdad que a mí me interesaría también hacer una serie de consideraciones a partir de situaciones que me parece que son común en la cultura política argentina de los últimos años, ¿no? Esta cosa de querer hacer pasar las diferencias de forma, como algunos actores lo opinaron en el día de ayer, se discutió la falta de convocatoria del gobernador, situación que comparto. Hubiese sido interesante que el gobernador nos comparta cómo iban las conversaciones para llegar a firmar el acuerdo. Hubiese sido interesante que ese acuerdo lo haya firmado con distintos actores políticos en demostración también de continuidad de una política de Estado. Pero lo cierto es que más allá de lo que el gobernador no hizo, hay afirmaciones que se hicieron que no compartimos y que también queremos señalarlas. En primer lugar, decir que el monto de 161.800 millones de pesos fue determinado por la Corte Suprema de Justicia. En realidad, lo que la Corte fija en diciembre del año pasado fueron 89.000 millones de pesos, aplicando obviamente la actualización SER, nos llevó a 161.800 millones de pesos, que si se le descuenta el bono de los 10.000 millones de pesos que fue otorgado por el Gobierno Nacional a partir de lo que fue la firma del Pacto Fiscal de 2017, hace ese monto final de 151.800 millones de pesos que se acordó en el convenio que hoy nos hicieron llegar. Previamente a esa historia hubo más desacuerdo que acuerdo con el Estado Nacional y con el gobierno de Juntos por el Cambio. En primer lugar, porque el exgobernador Miguel Lifchi defendió obviamente los intereses de la provincia de Santa Fe y entendemos que lo hizo con mucha convicción y con mucha firmeza. Pero hay una fecha que me parece que es un hito importante, que fue el Pacto Fiscal del 2017, donde se incorpora una cláusula, pacto fiscal, que fue una extorsión por parte del Gobierno Nacional de Mauricio Macri, donde Santa Fe termina firmando, a partir de la incorporación de una cláusula especial que la tuvo Santa Fe, obviamente, que es el compromiso para discutir de qué forma la Nación y convenir iba a pagar esta deuda determinada por la sentencia de noviembre
del 2015. Cuando no se llega a un acuerdo con el Gobierno Nacional, a partir, en primer lugar, de una propuesta que hace el Gobierno de la provincia de Santa Fe, Santa Fe le propone al Gobierno Nacional de Mauricio Macri, primero un monto de 49.900 millones de pesos, propone un desembolso de 15.000 millones de pesos pagadero en 24 cuotas y el resto en títulos públicos. El Gobierno Nacional no responde a esta respuesta que hace Santa Fe. Cuando se firma el convenio fiscal y se comprometen a acordar, Santa Fe vuelve a hacer una nueva propuesta donde incorpora la actualización con una tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina. El Gobierno Nacional impugna esa propuesta y propone un interés del 6%. Estas idas y vueltas, esta propuesta y contrapropuesta, llevaron a que el propio Miguel Lifchi nuevamente haga una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, presentación que culmina con el fallo de diciembre del año 2021. Yo quiero señalar acá, primero, la continuación de una política de Estado que, insisto, empezó en el año 2006 y que el actual gobernador respetó. Esperar el fallo de la Corte Suprema, nos guste o no nos guste, es haber respetado la presentación que se hizo en su momento por parte del gobierno de Miguel Lifchi ante la frustración de no haber podido llegar a un acuerdo en su momento. Entonces, primero, dejar sentado que no hay posibilidades de discutir un monto distinto. Nos podrá gustar, no nos podrá gustar, pero el monto que se calculó, lo calculó la Corte Suprema de Justicia porque lo pidió la provincia de Santa Fe ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Se podrá discutir si la tasa es conveniente o no. Lo cierto es que la tasa que se aplica y el método de actualización es la misma que se aplicó con la provincia de San Luis. Ayer nos decía el gobernador que Córdoba en su momento acordó inmediatamente después del fallo de Santa Fe, acordó por obra pública que todavía hoy no la pudo cobrar. La verdad que desde la oposición siempre es más fácil señalar los errores y las diferencias. En todo caso, es responsabilidad del oficialismo defender las posiciones que toma el gobernador de la provincia, pero me parece importante, y lo venimos diciendo hace tiempo, no por este tema en particular, por lo menos el aporte que queremos hacer de nuestra banca es que la cultura política de la República Argentina sea distinta, que la honestidad intelectual se imponga al oportunismo o a la demagogia de decir cosas que poco suman, que confunden a la población y que generalmente termina siendo negativo para la política en su conjunto. No solamente entiendo que este convenio no debe ser aprobado o rechazado por el cuerpo legislativo, por ambas cámaras, sino que entiendo y reafirmo nuevamente de que se le dio continuidad a una política de Estado y que sí lo que debemos discutir con el gobernador es cómo garantizamos que ese 13,43% que deben ser coparticipados a los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe lleguen de forma tal de que esos instrumentos, como son los bonos y
y los títulos públicos no sean un impedimento para que sobre todas las cosas las comunas y los municipios que tienen menos capacidad técnica que Santa Fe y Rosario puedan recibir el dinero que le corresponde. Esas alternativas, obviamente que se pueden establecer en una ley especial, como la que presentó, por ejemplo, el diputado Aymar, que es una buena alternativa. Se puede establecer con otras formas también, pero lo importante es que lo discutamos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la provincia de Santa Fe. Es la preocupación mayor y creo que los intendentes y presidentes comunales hoy se lo han expresado al propio gobernador de la provincia en la reunión que han tenido. Algunos han manifestado la disconformidad con el sistema de actualización. Algunos han expresado la preocupación de cómo va a llegar esa coparticipación a los municipios y comunas oportunamente y de qué forma. La otra cuestión que quiero hacer referencia es al convenio de detracción del 1,9% para el fondo de AFIP, tal cual lo manifestaba el diputado Puyaro. Es un convenio complementario, por lo menos con el poco tiempo que lo pudimos hacer ver con los asesores. El rechazo de ese convenio no significa que se lesione la validez del convenio acordado con el Gobierno Nacional en cuanto a la deuda por la detracción del 15% con destino al ANSES. Entendemos que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalida el acuerdo que hizo Santa Fe con la Nación, queda vigente. Insisto, habrá que discutir el caso de cómo se coparticipan los municipios, pero no invalida el otro convenio que estableció el pago a 10 años con bonos y títulos públicos, que fue firmado oportunamente. Por lo tanto, vamos a por lo menos a poner empeño para discutir las herramientas necesarias para que lo que debe coparticiparse a los municipios llegue de la mejor forma posible. Y también vamos a poner empeño para que no exista un conflicto de poderes. Hoy seguramente ya está la mayoría conseguida para que se le solicite al gobierno provincial que envíe el convenio para ser tratado por esta Cámara, o por las cámaras, mejor dicho, tanto diputados como senadores. Esperemos que en esto no haya un conflicto de poderes, que puede ocurrir, y esperemos que todos los años que tuvimos que esperar para poder contar con una forma concreta para poder cobrar y ejecutar aquella sentencia de noviembre del año 2015 se pueda materializar. Yo solamente, para reflexionar, me queda decir, con el respeto que se merecen todas las posiciones, las que se van a expresar desde el oficialismo, las que se expresan desde la oposición, que entendamos que hace mucho tiempo que se está esperando la ejecución de esta sentencia, que se puede manifestar disconformidad o diferencias en cómo se negoció y en los instrumentos que se van a recibir, pero de ahí a plantear de que no se está de acuerdo con el monto que se terminó acordando, es desconocer en definitiva el propio fallo de la Corte Suprema de Justicia que se dio en diciembre del año pasado. Muchas gracias.